Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien junto a su familia y vamos a pasar a revisar la síntesis de la unidad 1. Ya hemos llegado al final de la unidad 1 en donde revisamos los objetivos de aprendizaje 2, 3, 4 y 6. Ya vamos a ver todo lo que hicimos en esta unidad, ya todas las actividades que realizamos para ver los objetivos que están ahí, ¿cierto? En la diapo. Y vamos a ver qué es lo que hicimos para reforzar estos contenidos. Bueno, aquí tenemos los objetivos de aprendizaje que nosotros revisamos, ¿ya? Pero ahora con su contenido. Revisamos el OA3, el OA4, el OA6 y el OA2. ¿Ya? En el OA3 dice leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. ¿Ya? Eso fue lo que nosotros hicimos a través de los diferentes textos que nosotros trabajamos, ¿cierto? Trabajamos el cuento, vimos la diferencia con la novela, ¿cierto? Y también vimos el texto no literario de la carta, ¿cierto? Después pasamos al objetivo número 4, que es profundizar la comprensión en narraciones leídas, ¿ya? Extrayendo información explícita e implícita, reconstruyendo la secuencia de las acciones, describiendo personajes y ambiente, expresando opiniones sobre el texto y sobre los personajes. ¿Ya? También tenemos el OA6, dice leer independientemente y comprender textos no literarios, como cartas, biografías, relatos históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc. Nosotros nos centramos en las cartas, ¿ya? Pero más adelante en los contenidos que siguen, los que vienen, vamos a ver más textos no literarios también. Y tenemos el OA2, que dice comprender texto aplicando estrategia de comprensión lectora. ¿Se acuerdan que en todos los textos que nosotros hablamos recalcamos y recordamos las estrategias de comprensión lectora? ¿Ya? ¿Se acuerdan de releer, de volver al texto, de subrayar información importante? ¿Cierto? Para poder nosotros comprender de mejor manera el texto. Aquí tenemos los indicadores de evaluación o los indicadores de logro. ¿Ya? Acá nombramos algunos que fueron los que realmente vimos a través de las diferentes actividades, que marcan los párrafos que no comprenden y los releen. Eso lo realizamos siempre en las lecturas. Subrayan la información más relevante de cada párrafo para poder comprender de mejor manera los textos. Expresan opiniones y las justifican mencionando información extraída de los textos leídos. También lo hemos realizado. Y describen a un personaje mencionando características físicas y sentimientos o psicológicas en algunas situaciones si es relevante. ¿Ya? Esos 4 indicadores de logro nosotros hemos visto a través de todas las actividades que hemos realizado y la mayoría están logrados. Así que muy bien, felicitaciones para ustedes. Ya, aquí tenemos el cuento, la novela, sus diferencias y similitudes. ¿Ya? Tenemos que el cuento es una narración breve, pertenece al género narrativo, que relata sucesos ocurridos a personajes en un espacio y en un tiempo determinado. A diferencia de la novela, es una narración similar al cuento, pero de extensión mucho más larga, donde hay muchos personajes y varios temas que se van entrecruzando. ¿Ya? Ahí hay una diferencia. El cuento dice que los acontecimientos se centran en un solo personaje principal, él o ella es el héroe o antihéroe, y en la resolución de un conflicto, a diferencia de la novela, que tiene una descripción de personaje y ambiente más detallada. De esta manera se logra comprender mejor el personaje, sus características físicas y psicológicas, el ambiente y el contexto histórico. ¿Ya? Y acá se asemejan, tienen la misma estructura, ¿ya? Tienen un inicio o presentación, tienen un desarrollo y un desenlace. Y también tienen el mismo objetivo o propósito, que es entretener al lector. Es decir,
El propósito del cuento y el propósito de la novela es entretener al lector y su estructura, inicio, desarrollo y desenlace. ¿Ya? Nunca se les olvide eso porque los cuentos los vamos a ver durante todo el año y con todos los objetivos. ¿Ya? Así que recuérdenlo. Y aquí comenzamos con las clases 1, 2, 3 y 4. Recuerden que las primeras clases de que empezamos marzo, estamos trabajando con la unidad 0. ¿Se acuerdan? Y ahí trabajamos con las evaluaciones de las diferentes actividades que realizamos. Fue lo primero que se entregó. Y después comenzamos con la clase 1, 2, luego 3 y 4. En estas clases trabajamos, si ustedes se acuerdan, con el texto Pequeña Masai, ¿cierto? Que aparece en el texto ministerial. Trabajamos el OA3 y el OA4, ¿ya? Donde tendríamos que ver diferentes lecturas en el OA3, que en este caso vimos un cuento, y el OA4, que en la otra clase profundizamos el texto Pequeña Masai, ¿ya? Primero localizamos información explícita, después buscamos significados, y ya en la próxima clase, en el OA4, profundizamos, ¿cierto?, en este texto de Pequeña Masai y también vimos el texto Chorlitos en la cabeza. ¿Se acuerdan? Al niño que le crecía un árbol en la cabeza porque no se bañaba nunca. Sí, yo sé que se acuerdan, que fue muy entretenida esa historia, ¿cierto? Aquí planificaron la lectura del cuento, identificaron características físicas y psicológicas de los personajes, enumeraron acciones y dieron su opinión, ¿cierto? También tenemos que recordar que cuando damos nuestra opinión tenemos diferentes formas de comenzar a escribir, ¿cierto? Yo opino, yo creo, yo pienso, ¿ya? Tenemos diferentes formas de empezar a escribir o a expresar nuestra opinión. Y aquí estamos en la clase 5 y 6, ¿cierto? Aquí seguimos trabajando con el OA4 y leímos el cuento El Rey Pico de Tordo. ¿Se acuerdan de ese cuento? Sí, yo sé que se acuerdan porque ahí hicieron muchos retos, ¿cierto? Tuvieron que hacer como 6 retos y en cada reto había una actividad distinta, ¿cierto? Era leer el cuento, tenían que hacer una secuencia de acciones, tenían que buscar palabras en el diccionario, ¿cierto? Palabras que ustedes no conocían, tuvieron que buscar el significado, tuvieron que describir personajes, ¿cierto? Física y psicológicamente, tuvieron que hacer un cuadrito, tuvieron que expresar opinión, ¿cierto? Tuvieron que nombrar más personajes dentro de un cuadro también y profundizamos en la lectura El Rey Pico de Tordo. Y en esta clase, las 7 y clase 8, trabajamos con el OA6. Ya pasamos, ¿cierto? Trabajamos con el OA2, trabajamos con el OA3, el OA4 y ahora pasamos al OA6, ¿cierto? Que es leer independientemente textos no literarios, ¿cierto? Lo leímos en las diapos anteriores. Y aquí está la carta, tenemos las noticias, tenemos texto instructivo, tenemos artículo informativo, afiche, ¿cierto? Pero en esta clase nosotros nos centramos en el texto, la carta, ¿cierto? Vimos un PowerPoint, realizamos 2 guías, ¿cierto? Una guía para identificar la estructura, como la vemos aquí en la imagen, la estructura básica de la carta. Vimos también cómo se completa la información del sobre, dónde está el destinatario, dónde está el remitente. También realizamos una guía de comprensión lectora sobre la carta, ¿cierto? Y ¿cuál es el propósito de la carta? Que también lo vimos, comunicarse con otra persona por un medio escrito. ¿Ya? Esas son eh, las cosas que más tenemos que recordar nosotros del OA6 y de la carta. ¿Ya? Tenemos que recordar su estructura,
tenemos que recordar su propósito, ¿ya? Y qué tipo de texto es. Sabemos que la carta es un texto no literario, ¿cierto? Que entrega información, ¿ya? A lo mismo que el cuento. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es su estructura? Inicio, ¿cierto? Desarrollo y desenlace, ¿cierto? Tenía un propósito y tenía una estructura. Acá también la carta tiene su estructura, tiene su propósito y tenemos que tenemos que tenerlo presente, ¿ya? Para cuando venga alguna evaluación y nos pregunten cuál es el propósito de la carta, cuál es la estructura de la carta, ¿ya? ¿Qué tipo de texto es la carta? Entonces nosotros lo tenemos aquí en nuestra mente y lo recordamos muy bien, ¿ya? Si no te recuerdas muy bien, te sugiero que vuelvas a revisar el PowerPoint de la carta, donde te recuerda la estructura, el propósito, ¿ya? Y no se te olvide. Aquí ya estamos en la clase 9 y 10. ¿Qué hicimos en la clase 9 y 10? Se ejercitó en la carta. Muy bien, seguimos con el OA 6, ¿cierto? La clase 9 y 10 la trabajamos con el texto ministerial. Trabajamos en las páginas 106 a la 110, ¿cierto? ¿Qué tuvieron que hacer ahí en esas páginas? ¿Se acuerdan? Tuvieron que leer una carta, ¿se acuerdan de Khalil y de Mari? ¿Cierto? Tuvieron que leer una carta, tuvieron que localizar información, usar estrategias de comprensión lectora, ¿cierto? Tuvieron que volver al texto, tuvieron que releer, subrayar, ¿cierto? Y tuvieron que identificar también el remitente y el destinatario, ¿cierto? O el emisor y el receptor. Tuvieron que responder preguntas de comprensión lectora en su libro y tuvieron que expresar nuevamente opinión, ¿cierto? Pero en todo esto recuerden que yo siempre les recuerdo en las clases, comenzar a escribir con mayúscula, poner punto final, ¿cierto? Responder con respuesta completa. Si a mí me preguntan, ¿de qué color es el sombrero del caballero? El sombrero del caballero es de color rojo. ¿Ya? Respuesta completa, no pongo solamente rojo, porque puede ser cualquier cosa, ¿cierto? No solamente el sombrero. Entonces, por eso tenemos que responder con respuesta completa para poder comprender bien lo que estamos respondiendo, ¿ya? Y en expresar su opinión. Recuerden, yo pienso, yo creo, yo opino que y respondemos con respuesta completa también, expresando nuestra opinión, ¿ya? Y esa respuesta nunca va a estar mala, ¿ya? Porque cada uno tenemos nuestra propia opinión. Todos pensamos distinto, ¿ya? Entonces, si la opinión siempre va a estar bien porque es lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos, ¿ya? Y llegamos a la clase 11 y 12. ¿En qué se trabajó en la clase 11 y 12? Ah, tuvimos que planificar la escritura de una carta, ¿cierto? Y a través, ¿cómo la planificamos? A través de los pasos, muy bien, de los pasos que me mostraba el texto ministerial, ¿cierto? El texto ministerial me daba 9 pasos para yo poder realizar la escritura de una carta de manera correcta, ¿cierto? Con estos pasos que me ayudaron a mí, pude realizar un borrador en el cuaderno de una carta, ¿cierto? Teníamos que elegir a una persona especial a la que yo quería expresar mis sentimientos, ¿cierto? Quería entregar un mensaje y realicé mi borrador. Luego de ese borrador que escribí yo en mi cuaderno, ese mismo borrador lo tenía que traspasar a la carta definitiva, es decir, tenía que transcribir la carta definitiva. ¿Y dónde la tenía que transcribir? En la plantilla, ¿cierto? Que fue enviada y subida a la página del colegio. La plantilla especial. ¿Por qué especial? Porque decía ahí que nosotros podíamos adornarla como nosotros quisiéramos,
¿Se acuerdan? Podríamos poner una florcita, un corazón, un dibujo, lo que nosotros quisiéramos para que nuestra carta se viera hermosa, ¿cierto? Y también realizamos una pauta de autoevaluación de mi escritura, ¿ya? Ahí nosotros tenemos que ser muy sinceros y ver si cumplimos con cada punto de la pauta, ¿ya? Si yo escribí con mayúscula, si yo puse punto final, si respeté la estructura, si tengo buena letra, si se entiende mi letra, ¿ya? Tengo que ser muy autocrítico y muy sincero para poder mejorar y aprender cada día, ¿ya? Y completar esa pauta de evaluación y después enviarla al correo del curso. Y finalizamos la unidad 1 con un control. Ya vamos a realizar un control que va a evaluar el objetivo de aprendizaje 6 y que va a corresponder a la clase 13. ¿Ya? Este control se encuentra en la plataforma Aprendo Libre y consta de 10 preguntas. 10 preguntas van a tener 1 hora para contestarlas. ¿Ya? Porque la vez anterior tenían muy poquito tiempo y algunos se les iba al internet, otros tenían problemas de entrar a la plataforma, ¿ya? Entonces ahora tienen 1 hora para realizar este control de 10 preguntas. Estará disponible a partir del lunes 15 de junio, ya a las 8 de la mañana, hasta el miércoles 15 de julio, ya a las 8 de la tarde. Es decir, tienen un mes para realizar esta evaluación. Ojalá sea mucho antes, ¿cierto? Pero se les da harto tiempo para que ustedes se puedan organizar, los que no tienen computador o los que no tienen internet, se puedan organizar para poder realizar esta evaluación, que es formativa, ¿ya? No se asusten, es formativa, no lleva calificación, pero sí lleva un control de lo que ustedes han aprendido en este tiempo, ¿ya? Por lo tanto, los resultados me van a arrojar a mí si ustedes están aprendiendo o no están aprendiendo, ¿ya? Y los resultados estarán a partir del 16 de junio, ¿ya? O sea, del primer día que se empieza a realizar la evaluación, al día siguiente ya están los resultados de todos los niños que empiecen a hacer el control, ¿ya? No se te olvide que te llega una notificación y ahí tienes que ingresar y te avisa que tienes un control, ¿ya? Que te vaya bien, trata de concentrarte mucho, que estar tranquilo, ¿ya? Nadie te va a apurar, calmado, concentrado, tienes harto tiempo para realizar el control para que te vaya muy bien, ¿ya? Y la clase 14 corresponde a la retroalimentación de las clases anteriores, es decir, la 11 y la 12, ¿ya? Esta retroalimentación la encontrarás en la página del colegio, ¿ya? Ahí está la imagen de cómo estará el video de la retroalimentación, para que la busques y puedas ir corrigiendo si tenías errores en la escritura de tu carta. Y también ahí hay un mensajito dentro de la retroalimentación, un mensajito para ustedes con mucho cariño. Y hemos llegado al final de esta síntesis de todo lo que hemos visto desde el principio hasta ahora. Ya, hasta pronto, que estén muy bien, cuídense por favor, disfruten estar con su papá, con su mamá, con su familia, ya, jueguen harto. Y les dejo otro mensajito, como siempre se los dejo, dice: no te rindas nunca, porque nunca sabes si el siguiente intento será el que funcionará. Por eso no nos cansemos de intentarlo, ¿ya? Siempre intentando, intentando, porque no sabemos el día en que funcionará, ¿cierto? Chao, chao.